Buenos días, Venceslao Jiménez, soy ginecólogo de este gran hospital y bueno, pues hoy os quería hablar de los alimentos que las embarazadas deben de tomar para poder tener un hijo sano y fuerte. Los principales son las grasas vegetales y animales que se encuentran en productos como la mantequilla y la leche. Otros son los ácidos grasos, como por ejemplo que se encuentran en pescados, como por ejemplo la sardina y el salmón. A la vez también deben de tomar muchas vitaminas procedentes de la fruta. Sobre todo la naranja es una fruta que contiene muchas vitaminas y también del calcio, que lo contiene todos los productos lácteos, como por ejemplo la leche, el yogur. Luego también hay una serie de alimentos que están bastante prohibidos para las embarazadas, como por ejemplo son el café, el té y el alcohol. El alcohol está completamente prohibido porque no puede tener un hijo sano si toma alcohol. En cuanto al café, se ha demostrado que las mujeres embarazadas que toman café durante su gestación tienen bastante más probabilidad de abortar. Otros alimentos que son muy perjudiciales son la carne y el pescado. Otro alimento que está completamente prohibido para las embarazadas y que no es nada recomendable son los pescados ahumados. Eso es muy peligroso para ellas. Otro puede ser la carne y los huevos. Los huevos pueden contener salmonelosis y se lo pueden transmitir a su feto, por lo que no es nada recomendable ingerir. Además, las carnes tienen completamente prohibidos carnes poco hechas, porque las carnes tienen que estar bien hechas. Las carnes crudas pueden tener muchísimas bacterias. Finalizado este apartado de alimentos beneficiosos y perjudiciales, me gustaría hablar de un falso mito que se ha creado a lo largo de la historia, que es que cuando una mujer está embarazada debe de comer por dos. Eso es completamente falso. Las embarazadas no deben de comer por dos, es más, no es nada sano. Deben de comer alimentos que nutran a su feto. Las náuseas que algunas embarazadas sufren durante todo su embarazo provoca que no tengan ganas de comer y por eso se salten comidas. Esto no es nada recomendable. En lugar de, si no queremos hacer 3 o 4 comidas, deberíamos de hacer 5 o 6 comidas con los alimentos y los nutrientes más repartidos. Pero repito, nunca hay que dejar de comer, ya que no hay que pensar solamente en nosotros y en el hambre que tenemos, sino que también hay que aportarle valores nutricionales a nuestro feto. Y bueno, pues con esto yo creo que termino de más o menos lo básico que tienen que tener en cuenta las embarazadas. Un placer. Realmente. Hasta luego.